Buenas tardes, un gusto participar con ustedes de estas reflexiones. Bueno, muchas gracias por atendernos a esta requisitoria. Ricardo, se plantean modificaciones de una ley de salud mental que está. Por lo pronto también hay muchos sectores que le reclaman algunas condiciones del desarrollo de la misma. Sí. Bueno, en principio esta es una ley. La ley de salud mental es una ley que fue tratada durante 3 años, ¿no? Sí. Para ser presentada, fue estudiada, consultada, elaborada. Esto tardó 3 años hasta que fue aprobada, Claro. ¿no? O sea que fue un trabajo muy arduo. La ley está. Existe, Ahora se mandaron claro. algunas modificaciones que para algunas personas puede ser beneficiosa, pero para otras no, como sucede con toda estos cambios en estas leyes. La ley de salud mental bueno, yo hablo como psicoanalista, Sí. Conozco más o menos, trabajé muchos años en hospitales, conozco el trabajo de un hospital y puedo dar cuenta de eso. Creo que no hay mucha gente que estoy escuchando Sí. que ni siquiera conoce lo que es un hospital. Claro. Y entonces por ahí el choque se produce en otro ámbito que es el jurídico, más que en el ambiente médico. Claro, las cuestiones de la intervención por parte de el Estado y las obras sociales para lo que tiene que ver básicamente con la contención de muchas personas. No, eso expliquemos un poquito a la audiencia de qué se trata este cambio. Fundamentalmente, lo que se pretende es facilitar las internaciones Claro. involuntarias, ¿no? Cuando alguien está mal, vamos a decir, brotado, siempre consulta, o un médico o un psicólogo podía hacer una orden de internación, la guardia evaluaba si estaba en condiciones de ser internado o podía hacer un tratamiento ambulatorio, con Claro. medicación, con contención. Bueno, ahora no es así. Ahora uno puede hacer una denuncia a un juez, el juez, si dictamina la internación, no hay equipo interdisciplinario que lo evalúe. La orden está de internación. Después, posteriormente, un equipo interdisciplinario lo evaluará y considerará y informará al juez. Pero en un primer momento se interna. Pero Ricardo, ese juez para llegar a esa decisión necesariamente tiene que evaluar algunas cuestiones que algún equipo interdisciplinario desde el punto de vista médico le plantee cuál es la situación o cuál es el cuadro, ¿o no? Sí, eso es justamente los reclamos de todas las asociaciones, gremios. Claro, porque si no, ¿qué elemento con la va a salud evaluar el mental, juez? que bueno, justamente se proclamaron en contra de eso. Eso es un aspecto importante. Yo solo hablo de un aspecto importante, más o menos creo que quiero ser lo más claro posible, Sí. para que sea entendible esto, ¿no? Y el segundo es la habilitación de la creación de más hospitales monovalentes, que quiere decir manicomios. Manicomio significa un hospital para locos. Sí, sí. ¿No? Entonces, la creación de muchos más hospitales para internar mayor cantidad de pacientes. Bueno, eso también todas las asociaciones y la gente que trabaja en instituciones lo rechaza. Sí, eso, claro. ¿no? Sí, porque aparte el mundo va hacia otro lado, no va hacia ese tipo de lugares. Exactamente. Bueno, internar a un paciente no es una cuestión de derechos humanos, porque hay pacientes que quedaron internados por 30 o 40 años en un hospital psiquiátrico, ¿no? Porque quizás no tenían un lugar donde tenían más problemas sociales que mentales, de estructura psicótica, ¿no? Claro. Entonces, como tenían problemas, bueno, el hospital era un lugar para estar
para siempre. Entonces la ley contempló eso y intentó anular la creación de nuevos hospitales, pero creó otras cosas mucho más importantes, que cualquier hospital público está obligado a atender pacientes. Cualquier hospital público de cualquier lugar del país tiene que tener al menos 2 habitaciones con rejas, con seguridad, con enfermeros, con psiquiatras, con psicólogos preparados para la internación de un paciente. Claro. Entonces eso saca al paciente enfermo mental de ese encierro, pero también en estos cambios de la ley de salud mental, lamentablemente, ¿no? Porque sinceramente y lamentablemente interviene lo que llamamos la grieta, como fue creada con un gobierno particular, claro, y por gente que defendía los derechos humanos. Esto tiene que ser eliminado porque fue creado por esa. Pero todos los gobiernos crearon leyes. Sí, claro, por supuesto. Algunas fueron desastrosas y otras fueron buenas. ¿Y por qué no tomar? No importa de quién la hizo. Totalmente. Si es algo bueno que nos favorece a la población, sí, aplaudámoslo, aunque no digas a quién la hizo, ¿no? Aparte, y en todo caso, si se puede mejorar, debatámoslo e incorporémosle las herramientas que la mejoren más aún. Pero no te quepa la menor duda, porque de esto estamos hablando que en cualquier momento nos puede suceder a nosotros, tal cual, o a algún familiar nuestro que requiera esa atención, y a lo mejor, estos cambios así tan abruptos, por eso yo dije antes, empecé diciendo que esta ley fue elaborada en 3 años, ¿no? Claro. Ayer escuché a una persona que decía, no, esto que lo hicieron gente que no sabía nada. Mira, te puedo dar fe que en esta ley participó gente muy, pero muy, muy valiosa. Ricardo. En el campo de la salud mental. Sí, claro. Ricardo, y que sí, es que son quienes deben mayor opinión tener, o por lo menos mayor peso tener respecto de la opinión o de las recomendaciones a tener en cuenta. Si me permite, sumamos a María Julia, que la tenemos aquí en el estudio. Hola, Ricardo. Buenas tardes, Hola, un buenas gusto. Tardes. Y evidentemente también, un poco como decían recién, ¿no? Es ante el desconocimiento de muchos de los funcionarios o los políticos que entran a debatir, qué mejor que las autoridades acorde para consultarles, ¿no? Y se hace más rico el debate también. Le quería preguntar, ¿no? Porque todavía, a pesar de que hemos ganado mucho terreno, sigue siendo tabú el tema de la salud mental. Pareciera que una enfermedad terminal está bien, pero hablar de salud mental, y no importa el nivel de gravedad, está mal. Y obviamente está mal o no sabemos cómo actuar. Exactamente, pero si tomamos también lo que implica la salud mental, implica el cuerpo, implica lo que nos pasa a nosotros subjetivamente, y implica lo económico, el bienestar económico. Sí. O sea, implica todas esas cosas, implica la vida de un ser humano. No es la salud mental nada más que lo que nos pasa, que nos deprimimos, nos ponemos tristes, es todo un conjunto que hace de lo que llamamos un ser humano, ¿no? Entonces, por eso es que nos toca, y la salud, estar bien, estar alegre, no. Hay personas que están en situación ya quizás terminales de su cuerpo por una enfermedad y viven una vida alegre. Claro, pleno. No te digo que hoy pareciera que si no estás contento o no sos óptimo, no tenés buenos resultados en tu día cotidiano, no servís, ¿no? A veces pareciera eso. Y claramente todos tenemos dificultades, problemas, algunos más, otros menos, y claro, hay que afrontarlo. ¿Qué pasa con las familias, no? Porque incluso salió a hablar la mamá de Chano, una mujer que ha levantado en muchos casos la bandera, ¿no? de la ley de salud mental. Bueno, ¿qué pasa con los familiares que muchas veces no saben a dónde concurrir o dónde acudir? Ese es un tema muy complejo, ¿no? Es un tema muy complejo que solo puedo opinar. Pero cuando tuve un episodio que lo fueron a buscar, no nos olvidemos que él apuñaló a un policía.
Claro. Un paciente claro. que apuñala, ya no le echemos la culpa a nadie. ¿Sí? No, acá no es de echarle la culpa si fue un policía, disparó. Bueno, creo que la escena donde se armó para reducir a este paciente, para tratar de ofrecerle lo mejor, para calmarlo. Un paciente brotado, yo les puedo asegurar, en un hospital ya internado, hay veces que un paciente se brota y entre 4, 5 enfermeros, 2 médicos, no lo podés contener. Sí, es de muy difícil resolución el momento. No podés contener, ¿viste? Bueno, un paciente brotado, excitado, es de muy difícil contención. Entonces tenés que tener todo un aparato. Si a lo mejor falló esa cuestión de contención, a lo mejor las personas que lo atendían consideraron que en ese momento no era un momento para internarlo. Claro. Y tuvo ese episodio con un paciente con una estructura psicótica, no sabés cuándo se va a brotar. Sí, aparte... ¿No? Si el día 15, ¿viste? En cualquier momento, ¿viste? Irrumpe una cuestión que tiene que ver con un delirio, con una alucinación, y bueno, es complicado eso. Sí, lo que pasa que tiene que ver, me parece, en todo caso usted me corrige, pero lo que se plantean son, en principio, protocolos de actuación para aquellos factores u organismos que deben tomar intervención en este tipo de pacientes. También aquello que suele ocurrir, que muchos de los pacientes cuando entran en una suerte en un estadio de bienestar, se confían y comienzan a no tener en cuenta la medicación con la que venían atravesando ese proceso y por el que llegaron a esa percepción o a esa sensación de bienestar. Entonces en el abandono de la medicación después terminan ingresando otra vez en crisis, y esto suele ser cíclico, ¿no? Es como que si no hay un acompañamiento terapéutico y profesional establecido con un protocolo de actuación, bueno, muchas veces esto es cíclico, reinciden permanentemente en estos estadios. Está bien, pero la ley, si hablamos de la ley contempla. Mira, contempla atención en salud mental comunitaria, sí. Plantea casas de convivencia, hospitales de día, para que concurran los pacientes con esa estructura terapéutica, perspectiva de trabajo, claro. Emprendimientos sociales, ¿no? O sea que hogares de familia, hogares. Hubo un tiempo que se denominó casas de medio camino, claro. Que era una casa en donde era un espacio intermedio entre el hospital y la sociedad. Exacto. Cosa que los pacientes vayan viviendo en otra forma para sacar el hospital. Para la externación definitiva. Esa cosa no se cumple. Entonces, quizás lo que deberíamos empezar a pensar en que la ley podría cumplirse. Quizás si se cumple la ley, bueno, pero bueno. Acá siempre, viste, que se hace una ley, hay muchos intereses en juego. Tal cual. Ahora, Ricardo, parte de lo que se discute hoy... Perdón, intereses económicos estoy hablando. No, y que se aplique pronto también, ¿no? Porque está buenísimo que se debata, que salga, pero claro, ¿cuándo empieza a regir? No, y también si algo de lo que se está debatiendo en este momento, en todo caso, es con la premisa de mejorarla, la ley. Exactamente. Pero si vos vas a decir, yo mejoro una ley, no sé quién la va a mejorar. Claro, ¿con qué argumento? ¿Con qué base sólida? Perdón mi ignorancia, pero ¿qué profesional va a modificar estos puntos de la ley? Claro. ¿Un abogado? ¿Un legislador? Sí, no, pero aparte, pongámosle que desde el punto de vista... si fuera médico psiquiatra y tenga 40 años de hospital... Bueno. Pero, Ricardo, pongamos que ese legislador no es un profesional de la salud. En todo caso, deberá buscar asesores o personas vinculadas al área que de algún modo le recomienden o le observen hasta dónde está bien avanzar en la modificación de una determinada ley. Porque un legislador no necesariamente tiene que saber de absolutamente todo, pero a la hora de tomar una decisión, sí, lógicamente debe ir a la fuente. Claro. Está bien, pero tomar asesores, ya lo conocemos, esa historia de los asesores, amigos, esto es lo que el presidente llama la casta. Sí. ¿Cambió algo?
un legislador que debe ir a un hospital, claro, debe recorrer un hospital, claro, como primera medida, recorrer todos los hospitales, debe hablar con los profesionales, de los que están atendiendo en la guardia, que ponen el hombro, con que ganan 2 mangos, familias, que ganan 2 pesos, que son maltratados por el sistema, ¿no? claro, y que, mal bueno, pagos. no solo mal pagos, sino te falta ropa, no tenés lugar donde dormir, no tenés formación, como quizás a lo mejor tuvimos nosotros, maestros que nos enseñaban. Bueno, ahora el ritmo es diferente. Totalmente. Entonces, bueno, yo en 40 años de hospital, creo que dos jueces en 40 años en un hospital, claro, que fueron a recorrer y fueron a preguntar a los pacientes y bueno, aboguemos, hay que tenerlo en cuenta, aboguemos porque todo esto cambie de una vez por todas y para siempre. Así que cuantas veces usted lo crea necesario que visibilicemos este tema y que podamos contribuir en algo, por favor no tiene más que hacérnoslo saber. Muchísimas gracias y lo mejor para todos. No, gracias a ustedes, que tengan un buen día. Espero haber podido expresar algo de estas cosas que también a veces me entusiasmo y bueno. No, pero está muy bien. Pero bueno, esperemos poder transmitir algo que la gente pueda al menos reflexionar, sí, ¿no? claramente. Que pueda pedir cuentas realmente a quien corresponda.